Entonces el efecto que produce la provisión de pérdidas para el año 1, para el año 1, año 2010, tenemos el balance acá del año 2010. La provisión de pérdida tiene una diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario, porque financieramente es un gasto, pero tributariamente es un agregado en la determinación de la renta líquida imponible y no se considera también pasivo exigible. Por lo tanto, en el año 2010, año 1, para el ejemplo, el saldo inicial de esta provisión de pérdida es 0, el saldo final son 5 millones de pesos, que agrega ya en este formulario 1872, y que como uno determina si agrega o deduce el efecto que tendría en el patrimonio. Y al eliminar esta provisión, al determinar el patrimonio, lo que hace es agregar. Desde el punto de vista tributario no hay saldo inicial ni final porque no existe la provisión de pérdida. El patrimonio financiero está determinado acá: capital menos la pérdida del ejercicio, 25 millones, el efecto de la 1872, que son 5 millones agregando, el efecto de los saldos finales, y el patrimonio tributario son 30 millones, que está dado por la valorización de acciones. Eso es para el año 2010 o año 1. Si vemos ahora el año 2011, que es la declaración que tenemos que ahora presentar, año 2011, el único movimiento para el análisis es que se vendieron estas acciones, ¿ya? Se vendieron estas acciones, y ahí donde encontramos que se producen los 5 millones, como vemos acá, es el efecto que producía esta provisión de pérdida, ¿ya? Al vender estas acciones se produjo una deducción, ¿ya?, la determinación de la renta líquida imponible por 5 millones, que es el efecto que produce la provisión de pérdida. Entonces, si consideramos que se enajenaron estas acciones, vamos a ver aquí el asiento contable. A ver. Tenemos los saldos iniciales, ¿ya?, y tenemos este único asiento contable que es producto de la enajenación. ¿Y qué vamos a tener? Banco por 28 millones, banco por 28 millones, que fue el valor al que se vendieron estas acciones. Vamos a ver acá, a 28 millones se vendieron estas acciones. La provisión de pérdida, estamos eliminándola porque ya se vendieron las acciones por 5 millones. Vamos a tener la salida de las acciones, vamos a sacarla a 30 millones. Y con esto se produce una utilidad en la venta de las acciones por 3 millones de pesos. Con esto determinamos nuestro balance del año 2011. Determinamos nuestro balance del año 2011 y nos vamos a encontrar que ahora tenemos en banco 28 millones, ya, que ahora no está la provisión de la pérdida, ya se fue eliminada. Lo que nos queda es la cuenta capital, ya, que está en 30 millones. Tenemos una pérdida acumulada, digamos, pérdida acumulada, que eran los menos 5 millones que venían del ejercicio anterior, y ahora tenemos una utilidad del ejercicio, de 3 millones de pesos, que es producto de la venta de las acciones. Por lo tanto, aquí hacemos la sumatoria para ver si está correcto. Y acá tenemos el balance
en el año 2011. Entonces veamos el efecto para el formulario 1872 y su cuadratura. Vamos viendo acá, vamos a reflejar esto acá. Entonces, ¿qué tenemos? Eliminamos los saldos. Entonces el formulario 1872 que vamos a presentar este año, porque esta provisión de pérdida, si bien tiene un saldo final 0, sí durante el año produjo una diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario, y que produjo la diferencia en la utilidad, y el año anterior produjo la diferencia en la utilidad y la valorización del patrimonio. Entonces el saldo inicial de esta cuenta eran 5 millones, que corresponde al saldo final del año anterior. El saldo final es 0, financiero, y tributariamente 0 y 0. ¿Qué hizo estos 5 millones el año anterior? Agregó. El año anterior agrega, este año también agrega. Es el mismo efecto que tenía el año anterior. Por lo tanto, el patrimonio financiero está dado por el capital menos la pérdida acumulada más la utilidad del ejercicio. Acá está. Capital menos la pérdida más la utilidad del ejercicio nos da los 28 millones. El efecto en la 1872 de saldos finales 0 y 0, y llegamos al patrimonio tributario. Y si vemos el balance total activo, 28 millones, menos pasivo exigible, que no hay nada, 28 millones. Patrimonio financiero, patrimonio tributario iguales al 31 de diciembre, por lo tanto no hay ningún efecto en el formulario 1872 actual. La variación del patrimonio, el patrimonio financiero del tributario es el mismo. El año anterior eran 30 millones, y ahora el patrimonio tributario son 28 millones, disminuyó en 2 millones. ¿Producto de qué? Producto de que las acciones que valían 30 millones tributarios se vendieron en 28 y se perdieron 2 millones de pesos, que está reflejado a través de esta pérdida de 2 millones de pesos. Entonces la provisión de pérdida se tiene que informar en el formulario 1872. Aquí tenemos 1872 11 10 71. Tenemos 11 10 71. Tenemos acá, buscamos. Perdón, día 11 71. Cortamos acá, saldo inicial. Perdón, estaba viendo 101071. Perdón, el código es 101071. Saldo inicial en la valorización de acciones a valor financiero. Entonces tenemos el código 101071, saldo inicial en valorización de acciones a valor financiero, valor tributario, no hay valores, el saldo inicial financiero son 5 millones, que es lo que tenemos ahí, y lo que hace en el formulario 1872 es agregar. Tributariamente no hay ningún efecto. Entonces la cuenta provisión de pérdida no tenía efectos, digamos, como saldo final, pero sí tuvo un efecto el año anterior. Por lo tanto, como lo informamos el año anterior, este año tenemos que volver a informar sus saldos iniciales, porque en algún momento provocó diferencias de valorización entre lo financiero y lo tributario. Fondos mutuos, lo analizamos, tenemos clientes, la cuenta cliente no presenta diferencias, ingresos por facturar. Vemos acá una cuenta, vamos a ir aquí a la provisión de incobrables.
la cuenta provisión de incobrable presenta diferencias entre lo financiero y lo tributario. Tributariamente no hay provisión de deudor incobrable, ¿ya? Y de hecho en la renta líquida imponible se hizo un ajuste, digamos, castigo de clientes de incobrable. El año anterior, cuando se hizo la provisión de incobrable, fue un efecto, un agregado en la renta líquida imponible, ¿ya? Por lo tanto, la cuenta provisión de incobrable presenta diferencias de valorización entre lo financiero y lo tributario, y lo tenemos que informar acá en la declaración jurada. Entonces acá está el código 101171, saldo inicial de deudores, de provisión de deudores incobrables, donde tiene 11.599.582, ¿ya? El saldo inicial. Veamos el efecto acá con un eje. Entonces aquí vamos a tener deudores, provisión de deudores incobrables. Vamos a colocar aquí provisión de incobrables. Entonces aquí también vamos a tener 2 años. Vamos a tener un año 1 que va a ser el año 2010. Hacer la cuenta. Debe haber. Para análisis, estos van a ser los únicos movimientos que va a tener la empresa. Vamos a aportar con clientes por 30 millones de pesos contra capital por 30 millones. Luego, el único movimiento que va a tener en el año 2010 va a ser la provisión de deudor incobrable, ¿ya? Que son 11.599.582. Si nos vamos al balance, este es el único movimiento, que el año anterior se hizo la provisión de incobrable, 11.599.582. En el año actual no se hizo ninguna provisión de incobrable. Lo único que se hizo acá fue un castigo utilizando la provisión y un castigo que va a mover directo a resultado. Entonces, deudor incobrable, 11.599.582, y la provisión de incobrables, 11.599.582. ¿Ya? No hay más movimiento durante el año. Hacemos el balance, nos encontramos que tiene una cuenta cliente. Ver acá, cliente. Los clientes están valorizados en 30 millones. Tenemos la provisión de incobrables, la provisión de incobrable por 11.599.000. Tenemos la cuenta capital por 30 millones y tenemos una pérdida del ejercicio por efecto de la provisión del año. Hacemos la sumatoria para ver si está la cuadratura. Y tenemos el balance que está cuadrado. Que me acuerdo, el balance. ¿Ya? Entonces este es el movimiento que tuvo esta cuenta provisión de incobrable el año anterior. Si hacemos el formulario 1872 del año 2010, el que se debió presentar el año anterior, ¿con qué lo vamos a encontrar? Vamos a copiar esto.
valores, ¿con qué nos encontramos? Que el saldo inicial de la cuenta es 0, se hizo la provisión al 31 financiero. El saldo final de la cuenta provisión de incobrable, de acuerdo al balance, es 11.599.582. ¿Qué hacemos con esto en el capital propio? No es pasivo exigible, por lo tanto el ajuste aumenta el capital propio tributario del año. Tributariamente no existe saldo inicial ni saldo final porque no hay provisión de incobrable. Si determinamos el patrimonio financiero, vamos a tener el capital menos la pérdida del ejercicio, 18 millones. El efecto del formulario 1872 es agregar 11.599.000 y llegamos a un patrimonio tributario que justo es total activo 30 millones menos pasivo exigible que no hay, tenemos los mismos 30 millones. Entonces aquí se cumple que el patrimonio que uno puede llegar desde el patrimonio financiero, el efecto de la 1872, se llega al patrimonio tributario. Eso en el año 2010, pero ahora que se presenta en el año 2011 este formulario, veamos el efecto. El único asiento contable, ¿ya? El asiento contable que vamos a tener aquí, además de arrastrar los saldos del año anterior, vamos a tener el castigo, ¿ya? El castigo, si vemos acá de los antecedentes, tenemos el libro mayor, clientes, hay un castigo del año por 9.334.441. ¿Ya? Hay un castigo por ese valor. Entonces vamos a provisión de incobrable, vamos a tener un castigo de cliente, vamos a colocar acá cliente, por 9.334.441. ¿De qué manera se hizo este castigo? ¿Ya? Para entender el ejemplo, el castigo se hizo llevando 4.660.976 a la cuenta provisión de incobrable y el diferencial se llevó directo a resultado en 4.673.465. Por lo tanto, vamos a tener la cuenta provisión de incobrable por 4.660.976 y la cuenta deudores incobrables directamente a resultado, incobrables directamente a resultado, por 4.673.465, 4.673.465, que es lo que tenemos acá, y el valor que está ahí en provisión de incobrable. Entonces esto fue el único movimiento que tuvo la empresa durante el año. Y con esto vamos a hacer el balance al cierre del ejercicio. ¿Con qué nos encontramos? Que ahora la cuenta cliente, ¿ya? La cuenta cliente tenía un saldo inicial de 30 millones, pero se hizo un castigo por 9.334.441, quedando en 20.665.559, ¿ya? Para el ejemplo, ¿ya? Y este castigo se agotaron los medios de cobro, por lo tanto es aceptado tributariamente. Y por eso estamos viendo que en la renta líquida imponible hay un ajuste de 4.660.976, 4.660.976, como el castigo era aceptado, esto no había pasado por resultado y se hizo el ajuste en la determinación de la renta líquida imponible. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cuenta provisión de incobrable. Vamos a tener ahí la cuenta provisión de incobrable, que tenía un saldo de 11.599.000 y se utilizaron 4.660.000, quedando con un saldo final de 6.938.606, que es el valor que encontramos en el balance. Tenemos la cuenta capital por 30 millones y ahora ¿qué tenemos? Vamos a restar la pérdida acumulada
la pérdida acumulada. Y además, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tener una pérdida del ejercicio, ¿ya? Y la pérdida del ejercicio está dada por los deudores incobrables, menos, vamos a tener aquí, vamos a referencial, a ver si toma, pérdida del ejercicio, y la pérdida del ejercicio está dado por los deudores incobrables. Entonces aquí hacemos la suma para verificar, y ahí tenemos todos los movimientos, ¿ya? Entonces tenemos el balance al cierre. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Ya? Utilizamos se está informando la cuenta provisión de incobrable porque presenta diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario, y hubo un efecto en la renta líquida disponible y en el capital propio. Entonces, en el formulario 1872, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que financieramente la cuenta provisión de incobrable, de que es la que produce efecto, tenía un saldo inicial, y su saldo inicial eran 11.599.582, que el año anterior lo que hicimos con esto fue agregarlo, porque aumentaba el patrimonio. El saldo final de esta cuenta es 6.938.606, 6.938.606, que es el saldo que está aquí en el balance, y que este año también agrega. Tributariamente no existe saldo inicial ni saldo final, porque no existe la cuenta de provisión de incobrable desde el punto de vista tributario, o no se hace. Y veamos el tema de la cuadratura. El patrimonio financiero, tenemos el capital menos las pérdidas acumuladas menos la pérdida del ejercicio, nos da que son 13.726.923, y el efecto de la 1872 en saldos finales lo que representa es un agregado de 6.978.000. Entonces el patrimonio financiero más el efecto de la 1872 nos da un patrimonio tributario de 20.665.559, que viene siendo total cliente 20.665 menos pasivo exigible, que no existe, que no hay, es cero. Por lo tanto, patrimonio financiero más efecto de la 1872, llegamos al patrimonio tributario. Es una cuadratura para tener y de alguna manera tratar de validar el formulario 1872. Entonces informamos esto, y se informa por separado. El año anterior era por rubro, este año es por partida. Entonces tenemos la 1872, tenemos el 10.11.71, saldo inicial provisión de incobrable, que era 11.599.582, que lo 1 se agregó. Saldo final de la provisión de deudor incobrable, saldos finales 6.938.606, también 1 agrega, ¿ya? Entonces veamos. Entonces aquí tenemos también la cuenta provisión de incobrable. Miren, la siguiente cuenta que vamos a ver va a ser la cuenta que vamos a ver aquí en el 1872, la cuenta provisión de vacaciones, ¿no? Para luego pasar a todo lo que tenga relación con el leasing. Acá tenemos la cuenta vacaciones, y acá está la cuenta provisión de vacaciones. Esta cuenta, ¿ya?, produce diferencia de valorización, o tiene diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario, y produce un efecto en la renta líquida. Entonces, ¿qué es lo que hay con esta cuenta? ¿No? Vemos acá 20.12.71 está el saldo inicial de la provisión de vacaciones, ¿ya?, de 2 millones de pesos. ¿Y dónde encontramos? Tendremos que irnos al... Veamos, está aquí la información en el libro mayor. Provisión de vacaciones, saldo inicial 2 millones de pesos,
saldo final 2,5 millones. Estas dos cuentas presentan diferencia de valorización, o esta cuenta presenta diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario. Si vamos al formulario 1872, el saldo inicial provisión de vacaciones 201271, 2 millones de pesos. Cuando determiné el capital propio, ¿ya? Cuando determiné el capital propio, dije total activo menos total pasivo y depuré este pasivo. Y el pasivo a valor financiero lo agregué. Por lo tanto, al presentar la 1872, 2 millones, saldo inicial, valor financiero, 1, agregamos. Saldo final de la provisión de vacaciones, saldo final de la provisión de vacaciones. Cuando hago el capital propio, esta provisión de vacaciones, al ajustarlo en la determinación del capital propio, lo que hace es aumentar este capital o este patrimonio. Por lo tanto, uno agrega. Ahora viene una serie de efectos por el tema del leasing. En el ejemplo, se compra un automóvil en leasing. Vamos a ver acá el libro mayor. Tenemos automóvil en leasing. Esta cuenta presenta diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario. Vamos a tener la cuenta obligaciones por leasing, que también presenta diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario. Entonces veamos el efecto del leasing. Vamos a ver, considerando los movimientos del leasing. Aquí vamos a tener leasing. El leasing fue adquirido, recuerda los datos del libro mayor, fue adquirido en el mes de noviembre. Ahí se firmó el contrato. Entonces tenemos cuenta, debe haber consideremos un aporte inicial de banco de 4.131.260. Banco a capital por 4.131.260. Para ver el efecto, vamos a considerar que los únicos movimientos son por el leasing. Entonces vamos a tener activo el leasing por 20 millones de pesos. ¿Ya? Valorizado acá, activo el leasing, 20 millones de pesos. Intereses diferidos. Conocemos los intereses diferidos por el leasing, que corresponden a 4.787.560, que si vemos el balance, vamos a tener los intereses diferidos por el leasing, 4.787.560, contra la obligación por 24.787.560. La obligación por el leasing por 24.787.560. Luego, ¿qué tenemos? ¿Ya?
vamos a tener el pago de la obligación, ¿no? Obligación y pagamos una cuota, ¿ya?, que ascendía a 413.126. Si lo revisamos en el balance, ahí tenemos los 413.126 que disminuyó la obligación. ¿Contra qué? Contra el banco que tenemos. No hay más, digamos, movimiento durante el año. En noviembre se pagó solamente una cuota y hacemos los ajustes de cierre. Activo el leasing, ¿ya?, contra la corrección monetaria. El activo del leasing por la corrección monetaria, su corrección monetaria son 60.000. Entonces vamos, 60.000. Y la corrección monetaria, 60.000. Después tenemos la amortización o intereses del leasing. La amortización del interés contra la amortización acumulada. Se ocupa una cuenta complementaria, amortización acumulada de los intereses por el leasing, ¿ya?, que corresponden a 79.793. 79.793, para que vean que están acá la amortización de los intereses, amortización acumulada de los intereses, intereses diferidos, amortización acumulada de los intereses, 79.793. Se utilizó una cuenta complementaria, ¿ya? Entonces tenemos la compra, el aporte inicial, la compra del activo, pago de una obligación, la corrección monetaria del activo leasing, los intereses, digamos, reconocimiento de los intereses, la depreciación financiera del leasing, depreciación acumulada del activo del leasing por 672.000. Para el análisis tenemos acá el movimiento de la depreciación por 672.000, la depreciación del automóvil, el leasing. Entonces esos son los movimientos que originaron este leasing. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos. Y con esto vamos a hacer el balance. Con estos movimientos vamos a hacer aquí el balance al lado para poder apreciarlo mejor. Balance. Vamos a tener la cuenta banco, ¿ya? Vamos a tener la cuenta banco, que va a estar dada por el aporte inicial menos la cuota cancelada de 3.718.134, nuestro saldo. Vamos a tener la cuenta intereses diferidos, vamos a tener el activo del leasing, dar el activo más su corrección monetaria. Vamos a borrar acá el activo del leasing, más su corrección monetaria. Y en el pasivo vamos a tener la obligación, que va a estar dada por los 24.787.000 menos el pago de la cuota, 24.374.434. Vamos a tener la cuenta de pasivo, vamos a tener la amortización acumulada de los intereses por 79.793.
va a estar la depreciación acumulada por el leasing por 672.000. Vamos a tener la cuenta capital por 4.131.260 y vamos a tener el resultado del ejercicio, que el resultado del ejercicio va a estar dado por la corrección monetaria del activo del leasing menos, ¿cierto?, la amortización del interés y la depreciación, lo que nos da una pérdida de 691.793 como pérdida del ejercicio. Vamos, está los saldos. 28.565.694. Entonces veamos esto. El año pasado esto se informaba por rubro en el formulario 1872. O sea, era un saldo final, el ajuste final nomás de esto. Ahora es por cada una de las partidas. Para ver el efecto del 1872, vamos a hacerlo aquí a nivel acumulado y después vamos a ver lo desagregado en el formulario 1872. Por lo tanto, si tenemos un patrimonio, financiero, ¿cuánto es el patrimonio financiero? Tenemos el capital, la pérdida del ejercicio, tenemos 3.439.467. ¿Cuánto va a ser el efecto del 1872? Y vamos a llegar al patrimonio tributario, que va a ser el efecto en el formulario 1872. Vamos a ver aquí cómo se produce el efecto. Entonces vamos viendo el efecto en el formulario 1872. ¿Cuáles son las cuentas? ¿Ya? De aquí tenemos el balance. ¿Cuáles son las cuentas que tienen una diferencia entre lo financiero y lo tributario? La cuenta de intereses diferidos, ¿ya? La cuenta de intereses diferidos va a estar... ¿Qué vamos a hacer con la cuenta de intereses diferidos? Total activo, vamos a restarle, ¿ya?, el efecto de la 1872, vamos a restarle los intereses diferidos porque no son activos. Vamos a restar en la cuenta de activos el leasing, vamos a sumar la cuenta de obligación, vamos a sumar la amortización acumulada y vamos a sumar la depreciación acumulada porque no son pasivos exigibles. Por lo tanto, el efecto neto en el formulario 1872 son 278.667 y llegamos a un patrimonio tributario de 3.718.134. Y si vemos el balance, total activo tributario 3.718.000, total pasivo exigible no hay. Por lo tanto, el patrimonio tributario es 3.718.000, el patrimonio tributario de acuerdo a la cuadratura 3.718.134. Entonces el efecto de las cuentas del leasing, ¿ya?, neto es un agregar. El año pasado, cuando era por rubro, uno solo agregaba 278.667, pero ahora es por cada una de las partidas y es lo que vamos a ver acá. 1872. ¿Qué tenemos? En el 10.10.81, saldo final del activo del leasing. El saldo final del activo del leasing era 20.060.000 y lo que se hizo fue deducirlo esto en el patrimonio. No era activo, se deducía. 10.12.84, saldo final de los intereses diferidos por el leasing, ¿ya? 10.12.84, si vamos al anexo, buscamos el 10.12.84, saldo final de los intereses diferidos por el leasing. Ahí hay un código en donde tenemos que reflejar el saldo final, los 4.787.560, que deducen.
4 millones. Y si vamos al balance, en el activo, intereses diferidos por el leasing, saldo final 4.787.560. Después, la cuenta saldo final obligación por leasing. El saldo final de esta cuenta está en 24.374.434, 2015.81. Vamos al anexo, buscamos acá 20.15, está el rubro obligaciones por el leasing, saldo final por obligación por leasing 2015.81, 2015.81, y el saldo final 24.374.434. 1. Lo que hace esto al ajustarlo en el patrimonio es aumentar su patrimonio. 24.374. Si vamos al leasing, la cuenta obligación está en 24.374.434, y si vamos al balance, la cuenta obligación por leasing está en 24.374.434. Luego tenemos saldo final de depreciación acumulada de activo del leasing, la cuenta 101882, el código de la partida. Buscamos 1018 y 82, saldo final de la depreciación acumulada del activo del leasing. Entonces hay un código especial para el saldo final de la depreciación acumulada, que era 672.000, estaba en el pasivo, depreciación acumulada, por lo tanto al ajustarlo aumenta el patrimonio. Acá tenemos los 79.793 que corresponden, los 79.793 corresponden a la amortización acumulada de los intereses. Viendo todos los códigos de las partidas, no existía ninguno que se le adecuara a una cuenta de amortización acumulada de intereses. Por lo tanto, lo dejé en la misma cuenta del saldo final por obligaciones por leasing, el 2015.81. 79.793, 1 agregaba el pasivo. Entonces esos son todos los efectos que tiene el leasing. Si los vemos acá, el 1 significa que agrega y el 2 significa que deduce. Si lo vemos, se disminuyó el activo, el leasing, eliminamos los 4.787.000 y después agregamos y nos da el efecto de los 278.667, que es lo que estaba ahí agrupado. Entonces patrimonio financiero más el efecto de la 1872 que suma me da un patrimonio tributario de 3.718.134. ¿Qué tenemos? Hay una cuenta, dice ingresos por 20 servicios percibidos por adelantado. Si nos vamos al balance, acá, dentro de las cuentas, tenemos aquí una cuenta de pasivo, dice ingresos percibidos por anticipado. Ingresos percibidos por anticipado. Al confeccionar las declaraciones anteriores, había mencionado que esta empresa le pagaron por anticipado el arriendo de enero del año 2012 y que desde el punto de vista financiero contable esto se considera un pasivo financiero, pero desde el punto de vista tributario este ingreso percibido por anticipado no es un pasivo, sino que es un ingreso. Por lo tanto, esta cuenta de pasivo produce una diferencia entre lo financiero y lo tributario, porque no es pasivo, sino que es en ingreso, y que lo tenemos ajustado también en la renta líquida, acá 1.000.000 ingresos percibidos por anticipado. Entonces esta cuenta tiene diferencia de valorización entre lo financiero y lo tributario, tiene un efecto en la renta líquida imponible y tiene un efecto en el capital propio, porque está como pasivo y no es pasivo exigible. Por lo tanto, acá en la aclaración jurada 1872, ingresos por 20 servicios percibidos por adelantado, 20.1601. Nos vamos al anexo, 20.16.01. Encontramos acá ingresos por 20 servicios percibidos por
adelantado. ¿Y esto cuál es el efecto? 1, porque aumenta el patrimonio. Por último, aquí hay una cuenta. Si nos vamos aquí al libro mayor, en la cuenta otros egresos, tenemos una serie de egresos: multa, inspección del trabajo, patente comercial, revisión técnica del automóvil, multa municipal, que son gastos rechazados, que eso ya están agregados a la renta líquida disponible y no están en ninguna cuenta de activo o pasivo. No hay ninguna cuenta de activo o pasivo que esté afectando. Pero sí está la cuenta patente de automóvil, que está como provisión, ¿no? Y para el ejemplo, ¿no? Para el ejemplo, esto está provisionado la patente del automóvil en la cuenta provisiones varias. Para el ejemplo, está aquí en provisiones varias, ¿no? Entonces esta cuenta está produciendo diferencias de valorización entre lo financiero y lo tributario, porque para efectos tributarios hay una provisión ahí de un gasto rechazado que no es pasivo exigible, ¿ya? Y cuando se haga la determinación del capital propio, este valor financiero vamos a tener que ajustarlo, ¿ya? No es pasivo exigible, sino que su pasivo exigible son los 17.057.255 menos los 230.000, porque la patente no es pasivo exigible. Entonces, si analizamos la declaración jurada 1872, ¿ya? Saldos finales, otras provisiones 20.1381, vamos a tener un saldo final, vamos aquí, saldo final a valor financiero 17.057.255, 17.057.255, que el valor financiero vamos a sacarlo, ¿ya?, del patrimonio, y lo que vamos a considerar es su valor financiero 17.057.255, pero ajustado en 230.000, que es la provisión de la patente, que no es pasivo exigible. Por lo tanto vamos a tener los 230.000 y el pasivo tributario son 16.827.255, que es lo que encontramos ahí, y que esa es la cantidad que tiene que ser deducida en el patrimonio, ¿ya? Y aquí en el formulario 1872 tiene que ir con el código número 2, deduce. Entonces estos son todos los efectos, ¿ya?, que se tienen que informar en el formulario 1872. Ya para finalizar el análisis, uno puede hacer una cuadratura general. Aquí fuimos viendo cuadraturas una a una, ¿ya? Pero sí podemos hacer una cuadratura general con patrimonio financiero, efecto de los saldos finales de la declaración jurada 1872, patrimonio tributario. Entonces acá en el balance tributario vamos a ver una cuadratura en donde vamos a tener el patrimonio financiero, ¿ya?, que el patrimonio financiero es la suma del capital, 98 millones. Vamos a desmarcar. Vamos a tener el capital, 98 millones. Vamos a tener la revalorización del capital por 3,5 millones. Vamos a tener las utilidades acumuladas. Y vamos a restar la pérdida del ejercicio. Y ahí tenemos el patrimonio financiero, los 98 millones, capital, más la revalorización, más la utilidad acumulada, pérdida de ganancia, 57.720.042. Y vamos a reconocer el ajuste del formulario 1872 de los saldos finales, que en total son 10.487.273. ¿Que cómo lo tenemos? Si vamos al cuadro resumen de la declaración, acá tenemos los ajustes de total, saldo acumulado inicial, a valor tributario, a valor financiero, y los saldos finales. Por lo tanto, si consideramos los saldos finales, el financiero está sumando, el tributario está restando,
Por lo tanto, da un ajuste global de 10.847.273. Todos estos ajustes, que es la sumatoria de lo que está acá, en definitiva, que es cómo llegamos a los 15.827.255. Se restó los 16.287.255 y se sumó el millón. Y llegamos a los 15.287.255. La misma operación, sumando y restando, se suma si es 1, suma si es 1 y resta si es 2 a todas las partidas de saldo financiero, saldos finales financieros. Entonces, por diferencia, nos da que el efecto de saldos finales, la 1872, son 10.847.273. Nos vamos al balance, ahí están los 10.847.273. Por lo tanto, el capital propio tributario sería patrimonio financiero más el ajuste del 1872, me da el capital propio tributario 76.687.580. Entonces ahí está por la cuadratura. Pero ahora determinemos el capital propio con el balance que tenemos para ver si se llega a lo mismo. Por lo tanto, vamos a tomar solamente los activos a valor tributario. Banco de Chile, 30.782.653. Vamos a desmarcar. Tenemos Banco de Chile, 30.782.653. Tenemos los 30.782.653. Las acciones, 20 millones. Y vamos a la valorización de acciones, 20 millones. Estas acciones no tienen diferencia entre lo financiero y lo tributario. Después, ¿qué tenemos? Fondos mutuos, 1 millón. En la contabilidad está 1.100.000 porque tiene incorporada la corrección monetaria, pero yo tengo que dejarlo valorizado a valor tributario, 1 millón. Clientes, 45.665.559. 45.665.559. Después tenemos la cuenta de ingresos por facturar. Ingresos por facturar, ¿ya? Un reconocimiento de vengado de un ingreso. Ingresos por facturar. Hay más activo a valor tributario. El leasing no es activo tributario. Los intereses diferidos por el leasing tampoco lo es. Entonces ahora restamos lo que es pasivo exigible. La obligación por leasing no lo es. La depreciación acumulada por el leasing tampoco es pasivo exigible. La provisión de incobrable no lo es. La amortización de acumulada de los intereses no es pasivo exigible. Los proveedores, 4.144.279. 4.144.279 pasivo exigible. Ingresos percibidos por anticipado no es pasivo exigible porque es un ingreso. Acreedores varios, 789.098. 789.098. Y después provisiones varias, ya, provisiones que son reales, dice 17.057.255. Pero acá tenemos restando solamente 16.827, porque en este monto se encuentra incorporada una provisión que la encontramos acá, provisión de la patente del automóvil por 230.000. Entonces este saldo, los 17.057, hay que restarle los 230.000 y nos da el activo a valor tributario. Entonces, si sumamos, ¿ya? Total, todos los activos a valor tributario menos su pasivo exigible nos da los 76.087.580, que es el mismo resultado que nos dio mediante una cuadratura que hicimos patrimonio financiero, ajustes finales del formulario 1872, que nos arroja también el capital propio tributario. Ya para concluir, recordar que estas tres declaraciones juradas las deben presentar aquellos que se encuentran en la nómina de grandes contribuyentes por resolución del director
y que aquellos que se encuentran en el segmento gran empresa solo deben presentar los formularios 1846 y formulario 1847, que por experiencia el formulario 1846 ya debe ser confeccionado antes de presentar el formulario 22, ya que este formulario 1846 sirve de base para hacer el recuadro número 2, ¿ya? En donde piden en forma detallada cada uno de los códigos del recuadro 2 que uno va a utilizar. Con esto damos por finalizado el curso.